a todos los profesionales de la comunicación que queremos reivindicar un poco la importancia de lo que nosotros hacemos dentro de la organización. Entonces, bueno, el objetivo de lo que os voy a contar es un poco ese, que a quienes ocupan puestos de gerentes, animaros a invertir dinero, porque comunicar cuesta, pero repercute positivamente, a establecer estrategias de comunicación 360 que den resultados y que estén orientadas a no a generar negocios, sino a generar reputación. Y a los que nos encargamos de hacer labores de comunicación y marketing, pues llenaros de argumento para que reivindiquéis, para que os creáis la importancia de lo que estáis haciendo dentro de vuestra organización. El jefe de compras tiene muy fácil justificar su trabajo, ¿no? Porque compra un 10% más barato y ya está. Parece que lo tiene todo hecho. Nadie le pregunta cómo ha bajado ese margen. El comercial también, pues si vende nadie le cuestiona. Director de comunicación que gestiona valores intangibles, pues bueno, a veces lo tiene más difícil, pero yo creo que su papel es tanto más importante que el de cualquier otra persona que trabaja en la organización, ¿vale? Dicho esto, si vamos a estar 25 minutos hablando, 25-30, queda un espacio después para las preguntas y bueno, no somos muchos los que estamos aquí hoy reunidos y eso es súper bueno porque permite el diálogo. Lo que os invito es que a través del chat inicialmente hagáis preguntas y vayamos respondiendo a lo que vosotros os podéis preguntar. ¿Vale? Perdona, sí, he escrito a través del chat la invitación de que puedan escribir cualquier cuestión sobre a medida que transcurre tu intervención y al término, pues, de alguna forma ordenamos las preguntas y te las hacemos. Vale, una de las cosas importantes que tenemos que tener los directores de comunicación es que tenemos que estar preparados y tenemos que estar siempre atentos, ¿vale? Cuando empezamos con el confinamiento y de repente se hicieron muy populares los webinars, los encuentros virtuales, los encuentros por Skype, tirabas del material que tenías, la webcam de la cámara, el micrófono del audio. Le veo aquí a Marcos que hay algún delay. Si vemos que no se corrige, me decís que como todos vamos mejorando y optimizando nuestros recursos, pues intento cambiar la cámara o hacer alguna cosa a ver si se soluciona. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, para empezar un poco en el lío, ¿vale? Cuando yo... Vale, Marcos, perdona. Bueno, que me distraigo. Cuando os pretendo convencer de la necesidad de comunicar, en el fondo lo que os quiero plantear es que las empresas y organizaciones salen beneficiadas cuando establecen mecanismos de conversación con sus públicos objetivos, ¿vale? Comunicar no es salir todos los días en el diario montañés. Comunicar no es hacer todos los días un evento. Comunicar no es. Comunicar es saber lo que quieres, saber quién eres, saber contarlo, o sea, tenerlo claro, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y explicárselas de forma organizada a tus grupos de interés, ¿vale? A tus clientes tienes que decirle unas cosas, a los legisladores de Cantabria hay que decirles otra, a los proveedores les tienes que decir otras cosas. Eso se trata de habilitar los mecanismos para que aquellos grupos de interés con los que quieres entablar conversación sepan cuál es tu postura o cuál es tu forma de hacer las cosas, entiendan por qué y tú sepas un poco cuáles son las preguntas que ellos tienen respecto a tu organización para tratar de dar respuesta, ¿vale? Si tú eres capaz de habilitar mecanismos de conversación con los grupos de interés, generas confianza. Y si generas confianza, generas fidelidad de la marca, todo el mundo se pegará a proveedor, etcétera, etcétera, ¿vale? Evidentemente, beneficio del negocio, ¿vale? Durante el tiempo del confinamiento, que todos hablábamos de la importancia de la comunicación interna, creo que resulta muy evidente en esas fases en las que todo eran dudas y todos estábamos en casa y los ERTE se multiplicaban. Creo que era muy evidente, o ahora me lo parece, quizá a toro pasado, pero yo ya lo escuché entonces, la necesidad de comunicar que la empresa tenía un proyecto. Es decir, que era una situación difícil,
pero los beneficios que tenían para la organización, contar cómo afrontábamos las crisis, qué pensábamos que iba a pasar, qué medidas íbamos a adoptar y cómo pensábamos que iban a afectar a la organización, sobre todo a los trabajadores, que muchos estaban en situación de estrés máximo, ¿no? Tanto estrés como los propietarios o propietarias, ¿vale? Porque todos temen por lo mismo, ¿vale? La comunicación, la conversación abierta y clara genera confianza. Si tú cuentas las cosas como son, para bien y para mal, generas empatía y fidelización. Y de este ejemplo que acabo de poner, salen dos cosas que yo creo que en foros anteriores ya se han explicado, pero primero, que hay que hablar con transparencia, sin esconder las cosas, siendo pertinente. Tampoco es necesario contarlo todo, pero saber las preguntas que se hacen tus grupos de interés y tratar de responder. Porque ahora mismo la transparencia se entiende como, genera confianza, y el no comunicar, que es lo que se hacía antes muchas veces, genera dudas. Si no comunicas, o no tienes proyecto, o no tienes ni idea, o estás abocado al devenir de las cosas según van viniendo, o tienes algo que esconder, ¿vale? Y luego, en el caso que he dicho no aplica, pero las organizaciones tienen que comunicar las cosas que hacen, no las cosas que van a hacer. Esa es una de las cosas que antes se hacían. Vamos a invertir, vamos a ser mejores, vamos a ganar el año que viene. No. Woody Allen decía que es mejor hacer que decir, porque las cosas cuando se hacen se comunican solas. Y yo estoy muy de acuerdo, ¿vale? Entonces, pues lo primero es comunicar para generar confianza y generar empatía con los distintos grupos de interés. ¿Vale? ¿Generar confianza para ganar más dinero? Pues no solamente para ganar más dinero. ¿Vale? Yo digo que beneficia el negocio y beneficia la cuenta de resultados, y eso quiere decir que vendo más y gano más. Pero en el siglo XXI se cuestiona mucho aquellas empresas que únicamente funcionan con un objetivo, que es el de repartir dividendo en el accionista o ganar dinero a toda costa. Porque esa forma de actuar condiciona cómo es tu relación con los proveedores, a los que les pides que te den productos con menor margen, condiciona cómo es tu relación con los trabajadores, a los que pagarás menos, condiciona todas tus relaciones con todos los grupos de interés. Paco Evia, que es una persona con la que yo trabajo mucho en Llorente y Cuenca, dice que el grupo de interés es aquella persona que se puede cargar tu negocio, ¿vale? Tus trabajadores, si se van, se pueden cargar tu negocio. Tus proveedores, si no te dan cobertura, se pueden cargar tu negocio. Tus clientes, si no te compran, se pueden cargar tu negocio. Tu cuñado tendrá opinión, pero es un amigo o no es un grupo de interés, ¿vale? Entonces, comunicar es lo que decía, es las empresas que solo trabajan para ganar dinero están condenadas a fallar. En realidad, la necesidad de comunicación y establecer conversación con todos los grupos de interés persigue un único objetivo, que es la de gestionar de forma estructurada la reputación corporativa. ¿Vale? La reputación corporativa, que es entendida como la sensación que tienen las personas de que van a ver satisfechas sus expectativas cuando tienen una relación contigo. ¿Vale? En la medida que la reputación se gestiona de manera adecuada, pues la fidelidad, que es a la que estoy refiriéndome continuamente, crece. ¿Vale? Hay empresas, y si hay gerentes y directores y directoras y gerentes en la sala, que creo que hay, que dicen, no, yo soy una empresa de B2B, o yo tengo tres negocios en el mundo, o sea, 3 posibles clientes porque soy una empresa aeronáutica, o no, para mí es más difícil, yo no tengo necesidad de comunicar. Y yo les digo, bueno, pues puede ser, pero yo lo que te digo es que si tú no comunicas, lo que estás haciendo es dejar la reputación de tu compañía en manos de terceros, ¿vale? Yo tengo amigos de la cuadrilla que trabajan en una empresa del sector aeronáutico precisamente, que,
optó por no comunicar. Yo siempre pensaba que era una empresa fantástica, un sitio estupendo, que estaba haciendo buenas cosas grandes y estaba aquí ubicada en Vizcaya y decía, joder, algún día trabajar para estos sería la pera. Pero mis amigos de la cuadrilla que me dijeron, ¿qué dices? Pues si es una putada, pues si no me dejan ir al baño, si no me dejan cortar el pelo, si las condiciones, si aquí entra la gente y sale, si no hay ninguna retención del talento, si no hay... Mi percepción de la compañía en cuestión, que no digo el nombre pues porque creo que no toca, pero cambió radicalmente. Esto es, imaginaros que esta noche vais a ir a ver al Racing o vais a ver el partido del Racing y lo ven 10.000 personas. Cada una de esas 10.000 personas van a ver un partido distinto. Todo el mundo se va a hacer una idea de lo que está pasando en el campo. Tú dices, bueno, pues no, pues es que cada persona que va a pensar en tu compañía o en la agencia en la que tú trabajas o en la compañía en la que tú trabajas va a tener una opinión de ella, hables tú o no hables, le cuentes tú las cosas como son o no le cuentes. En el fondo, la comunicación de lo que se trata es de meter tu punto de vista en la cabeza del usuario para que en su valoración tenga en cuenta también el que va a ser el que es tu punto de vista. Porque una opinión sobre ti la va a tener. Eres bueno, eres malo, eres caro, eres barato, eres un canalla, eres un tío legal. Él va a tener en base a sus propias experiencias contigo. Entonces, en la ecuación de elementos que conjugan la opinión que esa persona va a tener de ti, debe estar tu punto de vista, ¿vale? Porque en la medida que esa persona, cuando tenga una relación contigo, compruebe que lo que tú le cuentas y lo que él vive es igual o se corresponde, genera una posición positiva hacia ti y estará más dispuesto a comprarte, estará más dispuesto a recomendarte, estará más dispuesto a echar su currículum o a decirle a alguien que parece un buen sitio para trabajar. Hay estudios que demuestran que los inversores están empezando a valorar. Bueno, el informe no financiero es impuesto por Europa, pero los inversores son mucho más proclives a poner su dinero en aquellas empresas que tienen buena reputación. Pero no por aspectos reputacionales únicamente o por buenismo, sino porque tienen demostrado y cuantificado que las empresas que hacen las cosas bien devuelven el dinero o tienen mejores resultados a largo plazo. Y nadie quiere invertir su dinero en empresas que no les garantizan que la cosa va a ir bien, ¿vale? Entonces, por si no queda claro, comunica que algo queda, ¿vale? Entonces, una vez que hemos dicho esto, y vamos a ver un poco cómo podríamos empezar un proceso de comunicación, ¿vale? Yo me acuerdo que Virginia, en un encuentro anterior de este foro, decía que no podemos pasar del burka a la playa nudista, tenemos que adaptar nuestros procesos. Para empresas que no hayan comunicado nunca, pues no se pueden lanzar en grandes estrategias porque es como el que no ha hecho nunca footing y el primer día quiere correr 10 kilómetros. Pues al kilómetro 0,5 va a tener flato y al 0,7 un esguince. Entonces, vamos a ir marcando ritmos, empezar poco a poco e ir cogiendo un poco el gustillo a la cosa, ¿vale? Lo primero que yo haría, y lo primero que recomiendo siempre a la gente con la que empieza un proyecto, es a desarrollar la narrativa de la marca, ¿vale? Tenemos que saber exactamente quiénes somos y quiénes no somos, claro, y ser capaces de expresarlo. Una empresa que no es capaz de decir lo que ahora mismo está de moda, bueno, está de moda porque es necesario y eficiente, ¿no? El desarrollo del propósito corporativo, ¿vale? Pero sea el propósito corporativo o la misión, visión, valores de la empresa, una organización tiene que saber para qué existe más allá de para ganar dinero, ¿vale? ¿Qué necesidad social cumple o satisface? Tiene que ser capaz de expresarla en lo que es el elevator pitch de medio minuto, de 1 minuto y de 3 minutos. Debe ser capaz, porque si tú no sabes quién eres, difícilmente lo vas a transmitir, ¿vale? Entonces, lo primero que recomiendo a todo el mundo es que tenga bien clara su narrativa de marca, ¿vale? Y a partir de ahí el desarrollo de mensajes fuertes, ¿vale?
Bueno, mensajes fuerza, pues si eres ecológico, pues lo tienes que tener claro, si eres respetuoso con el medio ambiente, si eres responsable con el grupo de trabajo, tienes que saber cuáles son tus virtudes y cuáles no las son. Porque a la hora de articular el mensaje que vas a tener o que vas a exponer a los distintos grupos de interés, tienes que saberlos claros. Cuando hablamos de todos estos, la narrativa de marca y los mensajes fuerza serán una base clara para adaptar el mensaje a que tienes que hacer a tus grupos a tus grupos objetivos, ¿vale? Y luego las reputaciones que quieres tener, porque no solo hay una. Vueling empezó siendo una compañía aérea low cost y ahora se trata de posicionar como una empresa, una compañía aérea, no sé si decir de calidad, de nivel, todas tienen nivel, ¿no? Pero bueno, está intentando girar, pero por ejemplo Iberia es calidad en el vuelo, servicio y puntualidad. Ryanair es todo lo contrario, es el viaje va a ser un infierno, pero somos baratos. Bueno, pues en función de la reputación que tú tengas, pues las personas optarán por un servicio o por el otro. Entonces tú tienes que crear tu narrativa de marca, tienes que crear tus mensajes fuerza y luego tienes que saber quiénes son tus grupos de interés, ¿vale? Los grupos de interés son los clientes, por supuesto, los proveedores, los trabajadores, los legisladores, los inversores, los accionistas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí tienes que decidir con quién quieres hablar, con quién quieres articular tu comunicación, tu conversación, ¿vale? No tienes por qué hablar con todo el mundo o no tienes por qué hablar todo el rato con todo el mundo, pero sí tienes en la estrategia, o sea, que tener bien claros, bien identificados quiénes son tus grupos de interés y en caso de necesitar, saber cómo te vas a dirigir con ellos y cómo puedes contactar de forma directa, ¿vale? Y esa narrativa y esos mensajes fuerza los tienes que adaptar, ¿vale? Los tienes que adaptar a lo que le vas a... No es lo mismo lo que le cuentas a un legislador que lo cuentas a un cliente que lo que le cuentas a un proveedor. Esto es evidente, ¿no? Esa evidencia, mira, nosotros tuvimos un encuentro con Zorrilla, que es el director de comunicación de la planta de Volkswagen en Navarra. Y él nos explicó cómo había establecido un plan de comunicación para explicar a todos los grupos de interés que a la planta de Navarra le habían adjudicado un segundo modelo, la fabricación de un segundo modelo de Volkswagen. Era una noticia hiperpositiva, que la tendencia puede ser a lanzarla a los cuatro vientos, pero afectaba de manera muy relevante a los trabajadores, que igual tenían que duplicar turnos, que igual tenían que cambiar de modelo, que igual tenían que flexibilizar las condiciones laborales para poder dar cobertura a la nueva petición. Y si hablábamos de los trabajadores, hablábamos de los sindicatos, la fuerza sindical. También había que comunicárselo a la Comunidad de Navarra, porque era un hecho relevante, a la CNMV, incluso entró en la comunicación a Casa Real, ¿vale? A la sociedad navarra, que veía cómo se consolidaba una de las empresas con mayor, creo que es la primera o la segunda empresa más potente de Navarra, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que a la hora de articular esa comunicación, claro, evidentemente lo que le decías a uno y lo que le decías a otro era muy diferente, pero en los tiempos eran súper clave, porque en el momento en el que comunicabas a uno, cuando hay un Twitter, lo sabe toda la sociedad navarra. Entonces, se midieron exactamente los pasos, los mensajes y los tiempos, ¿vale? Entonces, lo que decía es, tú tienes que tener clara la narrativa, en este caso no era de marca, era de la noticia, los mensajes fuerza, lo que tenías que decirle a cada uno, adaptar los mensajes al público objetivo y marcar los tiempos, ¿vale? Yo, por ejemplo, en tiempos de confinamiento he trabajado con una empresa de ciberseguridad, que se llama S21Sec, que detectó en tiempos de inicio de pandemia que el número de ciberataques se estaba multiplicando por 300, ¿vale? Ciberataques a empresas que en tiempos de COVID y confinamiento estaban dejando que la gente se fuera a trabajar a sus hogares primando la rentabilidad o la capacidad productiva sobre aspectos de seguridad en los sistemas. Ello provocaba que los malhechores, que básicamente lo único que quieren ganar un ciberdelincuente hoy en día es ganar dinero, estaban tratando de aprovechar la ocasión y el número de ataques se había multiplicado por 300. Pensamos que era una noticia que tendría impacto en los medios y nuestra primera idea fue publicarla y la segunda fue no publicarla, porque creíamos que ya había suficientes motivos para la preocupación en la sociedad como para que fuéramos nosotros con un discurso del miedo, ¿vale?
eso acabó derivando en una iniciativa que en estos 300 ataques, 300% de los ataques que os he dicho, veíamos que había una infraestructura crítica que estaba en riesgo, que eran los hospitales y entidades sanitarias. Había habido un hospital en Bélgica y había un intento en Estados Unidos que los ciberdelincuentes habían bloqueado todos los sistemas informáticos de un hospital pidiendo rescate a cambio. Entonces, esta empresa lo que hizo fue, en vez de lanzar una comunicación diciendo que habían multiplicado un 300% en el incremento de ciberataques, lo que hizo fue una comunicación diciendo que aportaba soluciones gratuitas para cualquier hospital de España que estuviera atacado. Entonces, el impacto fue relevante, ¿vale? Entonces, el discurso y lo que tú puedes hacer y lo que tú puedes hacer, tienes que adaptarlo al mensaje, a los tiempos y al momento en el que vives, ¿vale? Y después, también digo que comunicar es una cuestión de actitud, de ponerte a tener. Y lo que al principio hablábamos era de poner los 5 sentidos en la necesidad o en el beneficio de comunicar. O sea, no se puede andar con medias tintas, no se puede andar con medios presupuestos, no se puede andar con un plan en medias, no se puede andar con un, bueno, voy empezando y ya voy viendo, ¿no? Tú tienes que saber quién eres, que es lo que hemos hablado, de la narrativa de marca, tienes que hacerlo, es decir, si tú le has comunicado a la plantilla que tienes un plan, ese plan está destinado y lo ejecutas, y luego tienes que hacer que se sepa, ¿vale? Yo os invito a pensar en don Rodrigo Díaz de Vivar, que en Burgos es el Cid campeador, bueno, para todos es el Cid campeador. Y os pregunto si creéis que nadie conocería las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar si no existiera el cantar del Miracid. Es claro, tú puedes ser muy bueno, puedes parecer muy bueno, pero tienes que contarlo. Porque si no, mal andas. Si miles de trovadores no se hubieran lanzado, si no se hubiera escrito el cantar del Miracid, nadie sabríamos hoy lo que había hecho Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Vale? Entonces, hay que realizar una acción clara, decidida, estructurada y planificada de comunicación. Y para ello hay que poner los 5 sentidos. El primero, y para mí el más importante, es el sentido del oído, la escucha activa, ¿vale? Las herramientas, sobre todo en entornos digitales, nos permiten detectar exactamente cuáles son las preguntas que cualquier grupo de interés tiene con nuestra organización, ¿vale? Yo no digo que podemos comprar datos, pero se trata realmente de una cuestión de escucha. Tú puedes comprar en digital herramientas y manejar que te permiten saber los grupos de interés, qué percepción tienen hacia tu marca, qué preguntas se hacen, qué dicen, qué territorios de conversación. ¿Tú crees que tu marca tienes que decir que eres una marca verde porque eres ecológica y resuelves el medio ambiente, pero en realidad igual tus grupos de interés están hablando sobre la calidad en el empleo, sobre los productos materiales que utilizas para la fabricación de tus productos, etcétera, etcétera, ¿vale? Escucha activa. Que la escucha activa no quiere decir escuchar, quiere decir entender. Es decir, no saber lo que una persona te dice, sino saber interpretar lo que te quiere decir. Mira tú qué majo, en realidad te está diciendo que eres un capullo, con perdón. Entender esos dobles juegos, ¿no? Entender las preguntas reales que tienen tus grupos de interés en tú. ¿Esto es en entornos digitales? Sí, pero también en cualquier entorno. Encuestas de satisfacción, encuestas a proveedores. Si en una empresa quien coge el teléfono es una fuente de información relevante, servicios de atención al cliente, categorizado. Si tú estructuras todos esos datos que te llegan, serás capaz de conseguir una información valiosísima para, primero, ser capaz de responder a las preguntas que de verdad se hace la gente con respecto a tu organización. Y después, segundo, anticipar crisis. Vale. Ser capaces de responder a las preguntas. Hay que encontrar el equilibrio entre lo que tú quieres contar, que eres bueno, que eres eficiente, que ganas dinero, que eres un buen vecino, con lo que la gente quiere saber. Os voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de conversación, imaginar que estáis en vuestra casa, vivís en un bloque de pisos
Ya hay un vecino que siempre que va con vosotros en el ascensor, nunca saluda, nunca os dice nada. Igual es un tío majísimo, pero si te preguntan esa persona cómo es, tú vas a decir que es un tonto a las 3. Y no lo sabes, porque nunca has hablado con él. Pero con él, si no hay comunicación, la sensación de saque va a ser mala. Segundo, tú imagínate que subes en el ascensor y le preguntas a tu vecino, ¿qué tal estás? Si te preguntas, ¿pero qué tal la chavala? Oye, cada vez la veo más guapa. ¿Cómo crecen estos críos, no? ¿Qué va a estudiar? Bueno, en el momento en el que te preguntas por lo que él quiere saber, las sensaciones cambian. Imagínate que te dice, pues no, la chavala la verdad es que tiene dudas entre periodismo y medicina. Y dices, oye, pues mi hija estudia medicina o mi hija estudia medicina. Si quiere hablar con ella, bueno, en ese momento ya la tienes ganado para siempre. O sea, te va a bajar con un... viene de la huerta con unos pimientos y te baja unos pimientos. O sea, esa persona está ganada para siempre. Y de eso se trata. O sea, es un ejemplo metafórico muy sencillo, ¿no? Entonces, lo primero es escucha activa. Mira, nosotros hay un caso muy relevante, que es, hay una herramienta que se hace con Brandwatch, que es el mapa de riesgos y oportunidades, en el cual tú monitorizas la conversación sobre tu marca en Twitter, sobre tu marca o sobre los territorios de marca que tú quieres explorar y ves un poco las conversaciones de qué van hablando, ¿no? Entonces, con Zara detectó que había Inditex. Un problema con los maniquís. Se estaba empezando a hablar de que los maniquís de Zara no pasaban de la talla 35, creo que era. Y entonces, cuando eso, que si tú no lo detectas, algún día te explota en la cara, se convirtió en una oportunidad. Porque si reaccionas a bien, valoras lo que te están contando y tomas medidas. Entonces, eso que al principio era una conversación de un tuit, que luego fueron 3, que luego fueron 23, luego no sé qué youtuber, pues en el momento en el que explotó lo que hubiera sido una crisis, lo que hizo fue que Inditex dijeran, pues mira, nosotros estamos trabajando ahí en esto, está detectado, estamos trabajando las medidas de nuestros maniquís y hemos empezado en tal, con idea de expandir. Entonces, lo que se fue una crisis se convirtió en una oportunidad, ¿vale? Antonio Coronado habló de comunicación de crisis, pero yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que las crisis normalmente se generan por información que ya está en la organización. Un producto que no se vende y que dicen, te viene un comercial y te dice, sí, ya sabía yo que es que esto sí lo he ido a ofrecer y no me lo ha dicho nadie nunca. Un negocio que se pone enfrente y vende lo mismo que tú, si ya sabía yo. Es decir, la información de la crisis siempre está en la organización. Si tienes mecanismos de escucha, serás capaz de anticipar crisis, serás capaz de anticipar oportunidades, ¿vale? En el sentido del gusto, pues hombre, hay que tener el gusto para comunicar con creatividad y con arte, pero las estrategias de voz están que lo petan. 50% de las búsquedas en Google este año se van a realizar a través de mecanismos de voz. Coger el teléfono y decir, Bixby o Siri o tal, ¿qué tiempo va a hacer hoy? ¿Dónde tengo una pizzería cerca? ¿Cómo se va al puente, al náutico de Laredo? ¿Cuál es la mejor? ¿A qué hora juega el Racing? ¿Quién arbitra? No sé dónde. Todo a través de estos dispositivos y a través de la voz, ¿vale? Así pues, articulemos un poco actividades de voice marketing. Comunicar es hablar, claro. Entonces, ¿qué más vamos a decir? El tacto. Esto es un poco repetirme en algo que ya he dicho, en la necesidad que tenemos de ser políglotas. Es decir, no quiero decir que tenemos que hablar idiomas, que también, sino lo que he dicho antes, entender qué quieren nuestros clientes provinciales, los grupos de interés, y ponerlo, saber interpretarlo, llevarlo a la mesa de dirección para que la dirección tome medidas y ser capaces de articular las respuestas correctas. Vista es verlas venir. Lo que he hablado antes de si tú escuchas serás capaz de entender lo que va a pasar, ¿no? Y luego el olfato, anticiparse. Si vosotros vais a Google Shopping y buscáis Zara Mujer, encontráis un montón de modelos
de ropa que ofrece Mango. Esto es una acción de marketing, no de comunicación, ya lo sé. Pero hay que estar siempre atento, detectar cualquier oportunidad. Hay que tener olfato, saber que si tu marca, es decir, estar atento a la realidad y ser capaces de contextualizar lo que está pasando, de entender lo que está pasando, de entender cómo afecta o cómo puedes aportar valor y ser capaz de llevarlo a los medios, tu aporte de valor, ¿vale? Y a partir de ahí, trabajar un plan estratégico. La comunicación no se improvisa. La comunicación no se realiza de cualquier manera. No cualquier persona es capaz de comunicar. No cualquier persona es capaz de decir las cosas. No, muchos tendremos o seremos gerentes que nos creemos capaces de capear con cualquier cosa. Yo lo que os digo es que... luego te lo digo, Marcos, perdón. Hay que prepararse, ¿vale? Hay que hacer un plan estratégico de comunicación. Hay que prepararse. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ejercicios porque me dicen que no vocalizo bien. He preparado mi estructura para ser capaz de dar un webinar y que se me vea y se me oiga. Hay que tejer las relaciones con los periodistas. Relaciones de confianza, no de interés. Posiblemente a un periodista al que le llames apurados cuando estés en crisis no te va a hacer ningún caso porque él te habrá llamado 70 veces para saber qué estás haciendo y si no le has respondido nunca, pues luego te la devuelve. Hay que tener relaciones, hay que saber de los casos de ejemplo. Y ahora es cuando voy a meteros, para terminar, la cuña de publicidad. Para eso, DIRCOM es una herramienta de la pera. De la pera. Es muy relevante. Relación, conocimiento, base del conocimiento, lo tenéis todo. Entonces, os animo a que si queréis, os apuntéis, claro, ¿qué voy a decir? Dicho esto, yo ya he acabado mi exposición. Quiero dar las gracias a COE y a CEPIME por haber organizado y por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros, a vosotros que habéis venido, a María y a Óscar por las presentaciones y por facilitarlo todo, y yo lo que queráis a vuestra disposición. Pues, si os parece, hacemos un repaso de las preguntas que han ido surgiendo en paralelo en el chat. Una pregunta: ¿cómo podemos integrar la relación de los distintos grupos de interés, esa heterogeneidad, en un plan integrado, pero que contemple los matices que cada grupo de interés requiere, ¿no? Bueno, un plan de comunicación se articula y se documenta en un documento, ¿vale? Pero básicamente de lo que se trata es de articular, primero lo que decía, definir la narrativa y los mensajes fuerza, para saber tú quién eres. Lo segundo es escuchar, ¿vale? Articular, bueno, saber quiénes son tus grupos de interés y definir en cada momento con quién quieres establecer relación. Porque igual no quieres con alguien. Es decir, os pongo un ejemplo. Aquí donde yo vivo en Santurce y al lado está, en Musquis está la fábrica de Petronor. Bueno, durante mucho tiempo ha estado sin comunicar, pero llegó un momento en el que se dio cuenta de que le venía bien. Su comunicación principal no fue a cliente. Su comunicación, de hecho, el cliente decía, yo no tengo producto, yo no vendo gasolina. Hay gasolineras Petronor, estaciones de servicio Petronor, pero no son mías. Su comunicación fue con los vecinos de Musquis, que miraban las antenas, las chimeneas y decían, ese humo blanco, ¿qué será? Entonces, Musquis Ciervana y Abanto Ciervana, que era su entorno. Entonces, tú tienes que tener detectados quiénes son tus grupos de interés, pero no tienes por qué establecer conversación en todo el momento o comunicación con ellos. Entonces, primero, narrativa. Segundo, grupos de interés. Tercero, escucha activa, saber lo que quieren, todos en cada momento. Y cuarto, yo creo que el director o directora de comunicación tiene que subir al comité de dirección y tiene que estar ahí para ser capaz de transmitir todo esto que está recibiendo. A partir de ahí se generan respuestas que se articulan para que lleguen. ¿Cómo? A través de los medios, en ocasiones, a través de las redes sociales, a través del periodismo de marca, que cada vez funciona mejor. Una empresa de Cantabria que hace
solares, por ejemplo, que el agua envasada, pues sobre su tema es una entidad muy preparada para habilitar canales propios y hablar en primera persona de lo que es y quizás no sea una voz autorizada para hablar de la paz en el mundo, pero sobre la naturaleza, sobre el agua, sobre salud, sobre ciertas cosas, sí. Bueno, pues a través de canales propios que son muy relevantes, a través de emailings, a través de llamadas telefónicas, a través de respuestas en el call center. Es decir, todo se articula de manera estructurada, ¿vale? Entonces, por repetir, narrativa y mensajes fuerza, definir grupos de interés para saber con quién quieres establecer, articular las respuestas y articular cómo vas a hacer que lleguen a ellas. Y un poco lo decía al principio, teniendo un equilibrio entre lo que tú quieres contar, porque tú quieres contar que eres bueno, que tus productos son la pera, que ganas dinero, que yo qué sé, y lo que ellos quieren saber. Las dos cosas son importantes, ¿vale? Así, en un entorno transmedia en el que, bueno, pues todo está globalizado, todo es accesible, ¿hasta qué punto crees que esa gestión de los stakeholders es hasta qué cierto punto crees que se estanca? Es que no te... Es decir, entre stakeholders, pero que son compartidos por la opinión pública en general. Óscar, ¿Sí? perdona, me lo tienes que repetir porque te has quedado ahí como en el ciberespacio un rato y no he entendido la pregunta. Decía que hasta qué punto podemos gestionar los stakeholders de forma estanca o de forma segmentada en un contexto de transmedia en el que, bueno, pues toda la información o gran parte de la información es accesible por cualquiera. Tú tienes que saber siempre el impacto que va a tener cualquier comunicación que hagas, ¿vale? Antes todo estaba como muy encajonado, ¿no? Si tú le decías a los trabajadores, a los miembros de la empresa, a tus compañeros una cosa, normalmente se quedaba ahí. Si querías llegar no sé, a otro tipo de personas, pues ibas a un medio y hacías comunicación masiva porque dices, aquí están todos, o targeteabas, dices, bueno, aquí hay hombres de 20 a 40 y ahí hay mujeres de 20 a 40, entonces en función de cuándo querías hablar ibas a un sitio o a otro. O cuando no sabías dónde estaban, pues ibas al Diario Montañés, que todo el mundo leía el Diario Montañés o el Alerta o los medios, oía la radio, ¿vale? Ahora no existe eso. Ahora lo que le digas a uno enseguida con el Twitter, entonces tú tienes que tener claramente medido y ser muy consciente de lo que digas en un sitio, en un foro, llega a todos. Es muy habitual establecer políticas de comunicación en medios para que se enteren los trabajadores. Es muy habitual establecer estrategias en medios para que se enteren los accionistas. Es muy habitual establecer estrategias con los trabajadores, con los miembros del equipo y la fuerza productiva para que se enteren los medios, etcétera. ¿Vale? Tienes que ser muy consciente y tienes que preverlo. La misión de la dirección de comunicación se ha complicado, ¿vale? Por eso digo que es muy importante estar formado y actualizado. Dicho esto, también es cierto que sí tienes que ser capaz siempre de entender el impacto que tu mensaje tiene en las personas. Porque tú a un miembro del equipo, a un trabajador o trabajadora, le dices una cosa y se la apunta. Y 2 años después se acuerda. Si tú dices que vas a ganar 100 millones y vas a mejorar los resultados y subir el sueldo un 10%, si se lo dices en un boletín interno, todo el mundo se lo va a acordar siempre. Si tú lo dices en el periódico o en la radio, probablemente mañana la gente ya... dentro de 6 meses dices un poco algo distinto y, bueno, algunos sabrán y otros no, ¿vale? Entonces, se trata de entender el nuevo modelo de comunicación, ¿vale? Cómo funciona. Hablamos de comunicación, pero ¿crees que el silencio puede estar justificado en alguna situación? ¿Puede ser oportuno una empresa que en un contexto decida no comunicar? ¿Puede ser una decisión oportuna? Si una empresa decide no comunicar, se equivoca siempre. Otra cosa es que haya momentos en los que no hay que comunicar, ¿vale? Por ejemplo, se produce una situación de crisis. Bueno, el caso más claro cuando no tienes que comunicar es cuando todavía no sabes qué decir, ¿vale? Es decir, no tienes clara la situación, pues siéntate,
aclárate y entonces lo cuentas, ¿no? O cuando, no sé, estoy acordándome de la carne mechada. Pues el caso de la carne mechada hubiera sido mejor si se hubiera callado, ¿vale? Pero es que, por lo que yo sé, ese hombre era un canalla. Entonces, ¿qué va a contar? Es lo que yo sé y percibo, no digo que lo sea, por si acaso hay un abogado en la sala. Pero cuando se inicia una situación de crisis, por ejemplo, las primeras fases, tú tienes que activar un protocolo de crisis y reunir al grupo y tienes que hablar con ellos. Pero mientras en las primeras fases de análisis y de evaluación de lo que está pasando, de las consecuencias, etcétera, lo único que puedes decir es estamos trabajando en ello. Mejor te callas. Transmitir tranquilidad de que estás con ello, pero no des una rueda de prensa, porque te van a hacer 100 preguntas para las que no tienes respuesta. Entonces, sí, hay veces en las que es mejor no decir nada. Lo que pasa es que no creo que exista una situación en la que lo mejor que puede hacer una empresa es no hablar con ninguno de sus grupos de interés, ni decir nada, ni conversar. Es decir, tú puedes tener una política de comunicación low profile de momento, hasta que le veas el beneficio de cara al exterior, pero de cara al equipo de la fuerza productiva, yo creo que la relación tiene que ser constante. Y es curioso porque, por ejemplo, en Cantabria lo tengo menos, no lo he mirado menos, pero, por ejemplo, la comunicación interna, que cada vez es más importante en Euskadi, no hay grandes agencias, no hay ninguna agencia especialista en comunicación interna y es algo que me llama la atención. Entonces, por ejemplo, no encuentro ningún caso en el que sea positivo no tener políticas de comunicación interna, salvo que estés fastidiando a todo el mundo, joribiando al personal, pagando lo mínimo posible y explotando que no es el caso de nadie, ¿vale? Nos pedía Marcos Bermejo alguna herramienta para monitorizar esa escucha activa que definías como punto de arranque de todo proceso de comunicación. Pues en digital yo soy súper fan de Brandwatch. Luego hay otras como Si Somos, también se pueden hacer paneles para empezar más sencillos con HotSuite y todas las herramientas y analizando, pero los resultados que da Brandwatch a mí me convencen mucho. También puedes utilizar herramientas de SEO para ver de qué habla la competencia o cómo estás tú en Google, ¿no? Pero qué temas toca la competencia o por qué palabras clave se posiciona y entonces ya sabes un poco cuáles son los temas que a ellos les preocupan, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, si hay que hacer una herramienta, para mí, Brandwatch. Esta posición de la comunicación integral de la compañía, ¿cómo lo podemos situar en el organigrama? Pensando en un organigrama de una empresa media o una pequeña empresa incluso, ¿dónde crees que debería estar esta función? Mira, desde DIRCOM siempre hemos defendido que la dirección de comunicación debe estar en la mesa donde se toman las decisiones, ¿vale? Que es el Consejo de Administración, Consejo de Dirección. Yo tengo dudas y en cada caso se podrá valorar si tiene voto, pero desde luego la dirección de comunicación tiene que tener voz en la mesa donde se toman las decisiones. ¿Por qué? Porque es la persona, a ver cómo lo digo, en una empresa, en un organigrama, todos tenemos claro cuál es la función del director de compras, del director de personal, del director financiero, del CEO, del comercial. La dirección de comunicación, perdona, es que digo director o directora de comunicación, es la única persona que levanta la cabeza y analiza y piensa y articula, o sea, y sabe lo que piensan de la organización o lo que esperan todos los grupos de interés. Entonces, ellos tiene que ser capaz de coger esa información y ponerla en la mesa. Otra cosa es que el consejo o la dirección tenga en cuenta eso o no lo tenga, pero desde luego tiene que llevar los datos a la mesa para que ayuden en la toma de decisiones. En las grandes compañías, así, en las pequeñas, mira, yo
yo tengo una frutería que está debajo de casa, que es un negocio familiar de un matrimonio, es una frutería. Y escriben, cuando es la temporada del aguacate, o cuando es la temporada del mango, o cuando es la temporada de... Te escriben un papel y te dicen recetas con esto. Pues bueno, en el fondo es lo que os decía. Si no hay una persona encargada de gestionar la dirección de comunicación, porque somos una empresa pequeñita y no es necesario, sí debe haber alguien que se encargue de poner un poco, dedicar una parte de su horario o de su dedicación a temas de comunicación, ¿vale? Y me da igual que sea una frutería de una persona, bueno, un negocio de una persona o un negocio de 50.000. ¿Que las necesidades y las formas son distintas? Pues claro, pero comunicar beneficia siempre. La reputación hay que gestionarla de forma ordenada, lo mismo si eres Repsol que si eres frutería Pepe, ¿vale? Uh-huh. Hablabas de esa opinión sobre una compañía, esa opinión pública que se configura por el amalgama de muchas opiniones diversas, ¿no? Y hablabas de la importancia de situar tu versión de las cosas en esa configuración de la reputación de tu compañía. Pero la pregunta es cómo consigo situar mi voz cuando los bancos, los clientes, los proveedores, cualquiera habla de mi compañía, ¿no? ¿Cómo consigo que mi voz tenga una cuota en esa configuración de la reputación? Bueno, pues con un plan estratégico de comunicación. Mira, os voy a poner un ejemplo. Una ingeniería que dice, mira, yo en España soy hiperconocida, soy hiperreputada, me conocen muchísimo, no tengo que demostrar nada, todo el mundo sabe lo que hago, para quién, mi capacidad. Pero estoy optando a un gran concurso en Australia, donde nadie ha oído hablar de mí nunca. Y como yo he hecho una obra de las características que hago, y he hecho muchas, y tengo mucha capacidad y mucha solvencia financiera, y soy de fiar, pues en el concurso paso la etapa 1, paso la etapa 2, paso la etapa 3, y cuando quedamos 2, veo que mi competencia empieza a salir en el periódico. Y veo que el CEO del otro que está optando a mi concurso empieza a ser entrevistado. Y de repente hay un artículo sobre las grandes obras que ha hecho mi competencia. Eso no pasa porque sí, nunca. Nunca. ¿Vale? Cuando hablaba de situar tu posición en la mente del usuario, es, bueno, llegando a él y contándoles las cosas. No hay más. Yo trabajé mucho para Securitas Direct, desarrollando todo el plan estratégico de comunicación en entornos digitales, ¿vale? Securitas Direct ahora ha modulado el mensaje en la radio, pero durante años anda que no nos ha metido miedo. Tenía un problema en digital y ellos sabían que cuando alguien se plantea poner una alarma, va a Internet y compara. Y dicen, bueno, poner alarmas. Entonces, el proceso de venta, el inbound marketing que funciona tan bien, ¿no? Pues está la fase de voy a poner una alarma. Cuando decides que vas a poner una alarma, decides cuáles hay. Cuando dices cuáles hay, la pones y cuando la has puesto, a ver si te convierten en prescriptor, evangelista o como quieras llamar, ¿vale? Pues se trata de poner en las fases de decisión, cuando alguien diga, oye, ¿esta empresa cómo será? Pues si tú has articulado un plan de comunicación, ya le habrá llegado alguna información. Cuando vaya a buscar información en Internet estará. Es decir, cuando quiera un folleto o ir a buscar documentación lo encontrará. Yo cuando he dicho, evidentemente todo el mundo habla de tu marca. Lo que he dicho es que si tú no estableces una política de comunicación, estás dejando tu reputación en manos de terceros, de lo que diga toda esa gente y sus experiencias contigo. Y si su experiencia ha sido mala, hablará mal de ti. Y si ha sido buena, hablará bien de ti. Pero estás dejándolo en manos del azar, ¿vale? Lo que digo es que tú tienes que contar tu discurso, tu narrativa de marca, hacérsela llegar cuando entren en tu web, cuando aparezcas en los medios, no improvises, y de tal manera que la gente que se va a hacer una idea de tu marca, quieras tú o no quieras, hables tú o no hables, tu punto de vista esté también en el cuadro de valoración.
Evidentemente, si eres un banco que dices que haces las cosas bien, etcétera, etcétera, pero la experiencia de tu madre con ese banco y de tus vecinos y encima les dos noticias malas, pues lo único que estás haciendo al contar las cosas es, bueno, pues que la gente valore también tu idea. Se acabará haciendo nada. Si no cuentas tu punto de vista, dejas que la opinión pública, que la reputación, que tu imagen quede en manos de terceros. O que vaya hacia derroteros que tú no controlas. Que tú quieras posicionarte como una empresa responsable y comprometida y la gente te vea como una empresa, no lo sé, barata y que devuelve el dinero rápido, ¿no? O sea, simplificando el mensaje, pero articula tú cómo quieres ser percibido, ¿vale? En ese contexto, para ese objetivo, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes que hoy el responsable de comunicación de una organización pues tiene que tener? Yo creo que el punto principal es tener buena relación con todos con la fuerza, con el equipo. Además de estar muy preparado, o sea, ser un tío o una tía con preocupación por la formación continua, porque nuestro mundo cambia continuamente y cada vez tenemos más posibilidades de hacer cosas de forma distinta y creativa, que eso ha hecho que nuestro trabajo hoy sea mucho más divertido y mucho más interesante que antes. Yo creo que debe tener relación con el resto del equipo, porque yo no digo que la comunicación interna deba estar en manos de la dirección de comunicación. Yo no digo que la comunicación con inversores deba estar en manos del director de comunicación o con los bancos. Yo lo que digo es que la dirección de comunicación tiene que ser capaz de articular un mensaje y unos mensajes fuerzas que, consensuados pues con recursos humanos, con quien toque, con financiero, lleguen al público final, en tiempo y forma. Si el de financiero cuenta una cosa, el de recursos humanos cuenta otra, el de no sé qué cuenta otra, pues en el fondo estás creando un mensaje diverso, ¿no? Entonces, capacidades, pues primero, formación. Ahí en DIRCOM tenemos las capabilities, ¿eh? Es un informe que dice que 11 capacidades debe tener una dirección de comunicación en el siglo XXI, que es un informe que le recomiendo a todo el mundo. Pero aparte de eso, pues debe ser capaz de articular relación con la gente de dentro, de ir a recursos humanos y decir, oye, pues que es que hay un grupo de personas que piensan que establecemos contratos de un tipo no sé qué, ¿vale? De llevar la información y de articular lo que se va a contar. Entonces, capacidad de relación interna, los 5 sentidos ponerlos en esto y formarse, ¿vale? Y cada vez más formados, ¿eh? Cada vez más formados porque nuestro papel es estratégico, no es táctico. Oye, Asier, una última pregunta, son las 11. ¿Crees que esto que hemos vivido con el COVID, etcétera, ha cambiado las prioridades, las jerarquías de comunicación, las expectativas que puedan tener los distintos grupos de opinión sobre nosotros? No lo sé. No lo sé. Vivimos unos tiempos buca en los que las cosas cambian continuamente y tenemos que estar preparados y esta pandemia pues es el máximo exponente de que esto es así, ¿vale? Yo creo que la pandemia ha sido un ejercicio de comunicación para los profesionales hiperrelevante. La gente hacía preguntas en momentos en los que nosotros también teníamos preguntas. Lo que he hablado antes de la necesidad de contar a la fuerza productiva o a los compañeros del trabajo, pues que hay un plan o cómo acometemos, ser capaces de contar noticias buenas y contar con noticias malas, ser capaces de comunicar con gente que ya no está con nosotros, está en sus casas trabajando, muy dispersas. Los medios de comunicación han hecho un papel espectacular. Tú antes llamabas a redacción y te cogían, pero han creado redacciones de campaña, la relación con ellos ha sido distinta. Entonces, han sido momentos muy raros, muy interesantes. Yo creo que a la dirección de comunicación, yo creo que a cualquiera nos ha puesto una capa de experiencia y de valor relevante. Y yo creo que las empresas que no han comunicado durante las crisis se han equivocado, los que mantienen políticas de comunicación baja se equivocan, y que creo que tenemos todos un toro por delante bien gordo, porque nuestro futuro está lleno de dudas que se irán resolviendo con el paso del tiempo, pero nosotros, como he dicho antes, tenemos que verlas antes. Entonces, yo creo que ahora mismo la función de la dirección de comunicación
del técnico de comunicación o como queramos llamarle, es más importante, tan importante como siempre y quizás un poco más. Sobre todo en estos tiempos convulsos de cambio, ¿no? Ya te digo. Incertidumbre. Sí. Pues nada, muchas gracias, Asier. Si os parece, lo dejamos aquí. Para cualquier cosa que creáis que os podamos ayudar desde DIRCOM, pues podéis contactar con nosotros pues, a través de la web, las redes sociales bueno, pues nos establecemos la cita para un próximo siguiente foro que esperamos hagamos en Cantabria. Pues muchas gracias a todos. Yo lo que quiero decir es eso. Recuerdo que tenía dos objetivos, a gerentes y directores y directoras, convenceros de que hay que comunicar, a profesionales de la comunicación que dais consultoría o que sois DIRCOMs, pues convenceros, llenaros de argumentos y animaros a que os asociéis, los que no sois socios. Si no lo he conseguido, por favor, escribirme un email o contactar conmigo o con nosotros, que quiero seguir insistiendo porque hablo desde la seguridad de que es una propuesta de interés. Y muchas gracias a CEPIME por organizar este foro, que ha sido una gozada.